Hoy iniciamos un capítulo nuevo. Oremos y pongámonos en manos de Dios. Dios amado, te damos gracia. Padre Celestial, mira este capítulo que vamos a leer el día de hoy de este audiolibro que estamos leyendo. Él vino a dar libertad a los cautivos. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre amado, que nos cubra con su preciosa sangre. En esta hora depositamos nuestra mente y nuestros corazones delante de ti. Sellamos toda brecha ahora, Señor, para que ninguna transferencia haya en nosotros. Que al leer este libro, Señor, tú guardes nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Que todo nuestro ser sea guardado. Nos cubrimos en esta hora con la sangre de Jesucristo y reprendemos toda enviación demoníaca a nuestras vidas o a nuestra familia. Cubrimos nuestra casa, nuestra familia. Cubrimos la familia y las personas que estarán escuchando este audio. Donde quiera que se encuentren en el mundo, declaramos la sangre de Jesucristo sobre ellos. Si está leyendo este libro o escuchándolo, la sangre de Cristo está cubriendo tu vida. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él ha traído esto para edificar nuestras vidas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vino a dar libertad a los cautivos. Capítulo 19. Directamente a los que desean salir del ocultismo. Habla Rebeca. Deseo hablar directamente a quienes han leído este libro y andan en el ocultismo o en el satanismo y desean salir. Lo voy a decir, parecerá duro, pero es la verdad más sincera basada en la palabra de Dios. No es fácil salir del ocultismo. Jesucristo no es una puerta de escape fácil. Jesucristo tiene absoluto poder y autoridad sobre Satanás y los demonios, y ese poder puede estar a la disposición de usted. Pero usted decidió un día servir a Satanás y éste no suelta fácilmente a sus siervos. Esa es la pura verdad. Usted tendrá que luchar para liberarse. Su única esperanza es luchar con el poder y la autoridad de Jesucristo en la mano. Pero la batalla es real. Abandonar el ocultismo es un todo o nada. Uno no puede salir del satanismo ni parcial ni gradualmente. Tiene que tomar la decisión de salir de una vez y para siempre. Si trata de volver al satanismo, probablemente lo matarán y no volverá a tener la oportunidad de salir. Es un asunto serio. ¿Por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio? Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Una vez que haya probado el poder y la bondad de Jesucristo y su salvación, si se vuelve al ocultismo, jamás podrá volver a arrepentirse y pasará la eternidad en el más espantoso tormento en el infierno. Juan 14:6 dice, Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Solo hay un camino para ir a Dios el Padre y liberarse del reino de Satanás, Jesucristo. Si usted desea romper las cadenas que le atan a Satanás, la única manera de hacerlo es confesar que Jesucristo es su Señor, su Salvador
y su dueño absoluto. No podemos servir a Jesús y a Satanás a la vez. Y si no estamos totalmente sirviendo a Jesucristo, entonces estamos sirviendo a Satanás. Lo que usted tiene que hacer es pedirle perdón a Jesucristo en voz alta. Pídale que le lave sus pecados en la preciosa sangre que derramó en la cruz, y pídale que tome completamente el timón de su vida. Los demonios que están en usted y alrededor de usted harán cualquier cosa por impedirle que haga esto, pero no pueden impedírselo. Segunda de Timoteo 2:1 dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tiene que romper completamente y totalmente con toda iniquidad o maldad. Estoy muy consciente de que es algo bien difícil de hacer, pues casi todos lo que tiene se lo ha dado Satanás. Es necesario que renuncie a todos los poderes de la brujería y muy especialmente a la facultad de comunicarse con el mundo espiritual. Tiene que pedirle al Señor que le quite todos los poderes que tiene y que se lo quite tan completamente que ni aun revelándose usted y queriéndolo pueda volver a tenerlos. Debe pedirle al Señor que corte el nexo entre el alma y su espíritu para siempre pierda la facultad de comunicarse con Satanás y los demonios o utilizar su cuerpo espiritual. 1. No debe usar brujería ni siquiera para defenderse. Hebreos 4, verso 12 al 13 dice: uno no puede ocultarle nada a Dios. Hebreo 4, 12, 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quienes tenemos que dar cuenta. Uno no puede ocultarle nada a Dios. Tiene que romper completamente con todo lo que es el mal. Si usted vive con otras personas que están en el satanismo, como por ejemplo en una comuna, debe de salir de allí a cualquier precio. Tiene que entender que no puede seguir ni siquiera relacionándose con amigos o familiares que persistan en servir a Satanás. Más que de otros, usted se verá bajo la influencia y el ataque de sus familiares que permanezcan en el satanismo. Mateo 10:23 dice: mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra. Una vez que le haya pedido a Jesucristo que lo perdone y lo limpie y que sea su Señor y Maestro, tendrá su poder y autoridad sobre los demonios en usted y alrededor de usted. No trate de engañarse. No crea que solo porque le pida a Jesucristo que lo salve, los demonios van a decirle adiós e irse. Usted fue el que los invitó a venir al servir a Satanás. Ahora, el Señor espera que usted eche mano del poder y la autoridad de Jesucristo que está a su disposición y los eche fuera. Usted tiene que entender que los demonios que habitan en usted están comprometidos aún a matarlo si los satanistas no lo logran fácilmente. No deje que los demonios lo dominen. Ahora usted tiene que dominarlos a ellos. Repréndalos en voz alta en el nombre de Jesucristo y ordéneles que salgan de usted en el nombre de Jesucristo. Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. Y Lucas 10:19 dice: he aquí, yo os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Usted necesita ayuda. Ore y pídale al Señor que lo dirija a hermanos cristianos que puedan y estén dispuestos a ayudarlo. Pero tenga cuidado. Satanás tiene muchos siervos en las iglesias cristianas y hay muchos cristianos que no están completamente consagrados al Señor. Procure la confirmación y dirección del Señor antes de confiar en nadie. Lo más probable es que necesite ayuda para lograr una total liberación de los demonios que habitan en usted. La liberación total es posible. No deje que le digan lo contrario. Busque la liberación total lo antes posible. Pídaselo fervientemente al Señor, que Él lo escuchará y lo ayudará. Es necesario que lea y estudie la palabra de Dios. La obediencia a Dios es absolutamente necesaria. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La mejor protección contra Satanás es la instantánea obediencia a los mandamientos de Dios, no solo a los que se hallan en la Biblia, sino también a los que el Espíritu Santo nos dé directamente. Tiene que reconocer que usted es una persona fundamentalmente rebelde. Si no, no se hubiera metido en el ocultismo. El satanismo atrae a las personas que desean controlar sus propias vidas y las de los demás. La cuestión del señorío de Cristo en su vida es algo que Satanás atacará con dureza. Él pondrá en su mente preguntas como: ¿por qué tengo que obedecer al Señor en todo? Mi vida es mi vida, pues su vida no es suya. Nunca olvide que usted ha sido comprado con un terriblemente alto precio. Los sufrimientos de Jesucristo en la cruz. Usted pertenece ahora al Señor. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. En 1 Samuel 15:23 establece: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Usted tiene que estudiar y memorizar la palabra de Dios. Ella es su protección. Dios mismo le dará comprensión de la Biblia. No acepte nada a nadie que le diga algo sin comprobarlo con la Biblia y consultarlo con el Señor. Probablemente experimentará un cambio total en circunstancia de la vida, especialmente en lo económico. No lo olvide. Todo lo que usted tiene se lo ha dado Satanás. Le pertenece a él y él tiene el derecho de quitárselo. Dios es tan absolutamente justo con Satanás como con nosotros. Pero anímese. Las riquezas que el Señor le dará serán mucho mayores que todas las que Satanás puede darle. Mateo 6:19-21 dice: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El tesoro más firme que uno puede ganar es conocer a Dios personalmente. Pídale que se revele a usted. Jesús le preguntó a Pedro y nos lo pregunta a nosotros también hoy día en Juan 21:15. ¿Me amas más que esto? El señorío de Jesucristo es absoluto. Mateo 10:37 y 38. El que me
El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Satanás lo va a confrontar a usted en cuanto a esto. ¿Está usted dispuesto a poner al Señor Jesucristo por encima de todo lo demás? Si Jesús no está por encima de sus seres amados, sus esperanzas de escapar del satanismo son nulas. Importante reconocer esta verdad. Satanás se valdrá de sus seres amados para mantenerlo a usted atado. Permítame un ejemplo que ilustra lo que estoy diciendo. Tuvimos el privilegio de trabajar con una bella pareja de color a los que llamaremos los Black. Ambos tenían casi 30 años de edad. Eran muy inteligentes y habían alcanzado una posición bastante alta en el grupo local de la hermandad. Un día entregaron sus vidas a Jesucristo y rehusaron seguir sirviendo a Satanás. Les recomendamos que se fueran del estado, pero por razones fáciles de entender no querían hacerlo. La señora tenía un trabajo en el que ganaba mucho. Tenían 2 hijos, una niña de 4 años y un niño de 2. Pasaron por una prueba terrible de su entrega al Señor. Como a los 6 meses de dejar el satanismo, los esposos Black y su hija de 4 años fueron secuestrados por la hermandad. Los llevaron a una reunión en casi desollaron viva a la niña antes sus espantados ojos. Le dijeron varias veces que dejarían de torturar a la niña solo si renunciaban a Jesucristo, y proclamaban que Satanás era el Señor y prometían volver a servir a Satanás. A pesar de la indescriptible angustia que experimentaban al tener que observar cómo torturaban a su adorable hija y escuchar sus gritos de agonía, se mantuvieron firmes. Habían colocado a Jesucristo en el primer plano de sus vidas y no iban a negar su señorío. Finalmente, la pequeña murió y los dejaron en libertad. Una semana más tarde, el hijo cayó violentamente enfermo. Lo hospitalizaron y lo vieron los mejores especialistas de la zona, pero en vano. Murió a las 48 horas. Los médicos no pudieron determinar la causa. Era obvio que lo habían matado con brujerías. De nuevo, los Black se mantuvieron firmes y continuaron sirviendo a Jesucristo. Poco después de la doble tragedia, se fueron del estado. Nos mantuvimos en contacto ocasional con ellos. 2 años después tuvieron gemelos, un niño y una niña. El señor Black estaba estudiando para el ministerio. Usted dirá, ¿por qué el Señor no protegió a sus hijos una vez que se hicieron cristianos? Esto no es un juego. Cuando uno se entrega completamente a Jesucristo, uno se lo entrega todo. Usted puede estar seguro que Satanás va a pedirle al Señor todo lo que usted le ha entregado al Señor, como lo hizo con Job. Dios puede concederle el permiso a Satanás. En Isaías 55, verso 8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es Dios. No podemos ni siquiera en principio entender sus pensamientos ni por qué hace lo que hace. Por terrible que fuera el sacrificio que hicieron los Black por servir a Jesucristo, no se compara con lo que
con lo que Jesús sacrificó y sufrió en la cruz. Jesús le lo dice llanamente en Apocalipsis 2:10, no tengas ningún temor de las cosas que ha de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulaciones de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Permítame aclarar algo. Esta es una batalla de verdad y es a muerte. Estoy bien consciente de que muchos no estarán de acuerdo conmigo y rechazarán de plano lo que voy a decir, pero yo, por mi parte, tengo que decir lo que mi Señor Jesucristo me ha ordenado decir. Opóngase quien se oponga. Cualquier cristiano que se enfrasque en una verdadera batalla espiritual, así como cualquier siervo de Jesucristo que anteriormente haya servido a Satanás, debe esperar persecución, sufrimiento y heridas de guerra. Además, probablemente no recibirá alivio ni sanidad en ninguno de estos. Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuánto está dispuesto a sufrir por el Señor? Me refiero a sufrir física, mental, emotiva, espiritual y económicamente. ¿Qué precio pone usted a una alma? ¿Qué precio está usted dispuesto a pagar por la salvación de un alma? Por no servir a Satanás y honrar a nuestro Señor Jesucristo, quien le libró de las cadenas de Satanás. Jesús estuvo dispuesto a pagar un precio bien alto, sufrimiento y muerte inconcebibles. En Filipenses 2, versos 6-11 nos refiere, el cual Jesucristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dándole el nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y lo que están en la tierra y lo que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Pero dirá la gente, en Cristo tenemos victoria, no derrota. ¿Es cierto? Claro que el propósito de este libro y de nuestras vidas es declarar esa victoria, pero esa victoria no siempre es instantánea en nuestro mundo físico del tiempo. Por lo general, primero hay muchas contiendas y luchas y sufrimientos. A la postre, al final tendremos total victoria en Jesús. Dios mismo enjugará nuestras lágrimas y pasaremos la eternidad en jubilosa celebración de esa victoria. Mientras tanto, cuando estamos en medio de sufrimiento que excede nuestra capacidad de resistir, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cómo nos la arreglamos? En circunstancias así, la eternidad parece tan nebulosa y lejana que pensar en ella nos conforta poco. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la consabida frase, no te preocupes, Dios no te dará más de lo que puedas resistir? Es un error y un pasaje bíblico mal citado. El pasaje a que se refiere es 1 Corintios 10, 12, 13, que reza lo siguiente. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha tomado tentación
sino humana, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Hay una gran diferencia entre tentación y sufrimiento. Pablo dice claramente en 2 de Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia, y que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. ¿Y qué del siguiente pasaje? Por lo cual, no pudiendo esperar más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, a confirmaros y exhortaros en vuestra fe, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto, que aún estando con vosotros os predicábamos que habíamos de pasar tribulación, como ha acontecido y sabéis. Primera de Tesalonicense capítulo 3, verso 1 al 4. Entonces, ¿cuál es la ayuda, esperanza o respuesta? Hablo por experiencia, pues llevo más de 3 años en medio de sufrimientos y bajo presiones que están más allá de mi resistencia, y no hay para cuándo acabar. Sé sin una sombra de duda que he de heredar una corona de la vida y he de experimentar gran gozo por toda la eternidad. Pero si soy sincera, debo decir que eso no alivia mucho mi dolor. Tengo una respuesta simple. Lo único que puedo decir es que al apoyar mis pies en la roca, Jesucristo, y al pedirle al Señor día tras día, con muchas lágrimas, que me dé su fortaleza y gracia para continuar luchando, experimentando la realidad de esos bellos versículos que dicen: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. 2 de Corintios 1, verso 3 al 5. Y al continuar firme, el Señor me ayuda a soportar el sufrimiento, las presiones, el dolor, de tal manera que no muera de abatimiento. Así puedo continuar el trabajo que me ha sido asignado en plena certeza. Segunda de Timoteo 1:12 expresa: porque yo sé a quién he creído y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. A veces nos encontramos en una posición donde hemos hecho todo lo que sabemos que tenemos que hacer, pero la situación continúa siendo desesperada. Entonces debemos recordar el sabio consejo de Pablo en Éfesos 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y estad firmes, habiendo acabado todo. Lo único que tenemos que hacer es resistir, firmes en Cristo Jesús y esperando en Él. Resistamos, queridos hermanos en Cristo, resistamos unidos en el conocimiento de que si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderá tu mano
y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Salmos 138, 7, 8. Suceda lo que suceda, el grande y admirable Dios del universo tiene un propósito con usted como individuo, y cumplirá las fuerzas de Satanás y lo cumplirá. Las fuerzas de Satanás, con todo su vasto ejército, no podrán impedir que Dios cumpla el propósito que Él tiene con usted. Muchas cosas no entiende usted ni la entenderá jamás mientras esté en esta tierra. Sea como fuere, en vida, en muerte o en continuo sufrimiento hasta el final. Una cosa sabemos, y en ella descansamos día a día, de alguna manera, de alguna forma que quizás no entendamos. Dios está cumpliendo el propósito que tiene con usted, y su amor por usted durará para siempre. No se dé por vencido. El Señor lo librará del yugo de Satanás. Solo el Señor puede librarlo. Usted no es más fuerte ni más inteligente que los demonios. Usted mismo no puede hacer nada, pero Jesucristo sí, y lo hará. Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Hasta aquí el capítulo 19. Él vino a dar libertad a los cautivos. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Dios de paz y Dios de consolación. A ti te damos toda gloria y toda honra. A ti te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora clamamos a ti, Señor, fielmente, pidiéndote en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que obre en nuestras vidas. Tome el dominio y el control en nuestros pensamientos. Cúbrenos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, mira todo ataque, toda enviación del enemigo. En esta hora te pido que mi vida, la vida de mi familia, mi hogar, sea protegido por la sangre de Cristo y con los ángeles que tú has dispuesto para los que te sirven. Así también te ruego que esa gracia esté con mis hermanos de la iglesia y con los hermanos y amigos que nos escuchan a través, Señor, de este audiolibro. Te ruego en el nombre de Jesús que guíe nuestros pasos, que nos oriente, que nos lleve, Señor, en la gracia de tu Santo Espíritu. Señor, guarda nuestros corazones y permítenos velar y orar. Señor, ayúdanos a perseverar en el camino. Guarda nuestros pensamientos y guarda nuestros corazones para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí hemos llegado con el capítulo 19. Si Dios lo permite, nos encontraremos en el siguiente capítulo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Shalom.